A Kevin no le interesaba en absoluto conocer a los padres de Nikki, pero era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que no tenía ni voz ni voto en aquella situación. Era incapaz de estar solo, en parte porque había crecido pegado a Rico y rodeado de cuervos, y en parte porque la idea de quedarse desprotegido lo aterrorizaba. Por suerte para todos, Kevin dejó de protestar sobre el viaje en cuanto se dio cuenta de que podía sacarle provecho. Cuando jugaba para el equipo de su instituto en Arizona, el entrenador Hernández le había prestado a Neil una de las raquetas extra propiedad del instituto. Era un modelo básico, con una profundidad de red media y peso ligero. Weimar le proporcionó 2 raquetas nuevas del mismo modelo cuando firmó con los Zorros. Las raquetas ligeras eran populares entre los delanteros y la mayoría de jugadores nobles porque facilitaban una mayor precisión. Si un delantero tenía solo 1/10 de segundo para tirar, necesitaba una raqueta rápida que no se interpusiera en su camino. Según Kevin, no merecía la pena que Neil perdiera el tiempo con las raquetas ligeras. En cuanto hubo completado los 3 ejercicios de los cuervos de Kevin, este empezó a hablar de conseguirle una raqueta pesada. Las pesadas eran más populares entre los defensas, ya que garantizaban fuerza y velocidad. Pocos jugadores ofensivos se molestaban en utilizarlas, ya fuera porque no querían tener que cargar con el peso extra cuando estaban intentando deshacerse de un defensa o porque eran incapaces de perfeccionar su puntería con una raqueta tan engorrosa. Sin embargo, una vez las dominabas, las raquetas pesadas tenían la capacidad de ser devastadoras. Kevin había usado una raqueta pesada con los Cuervos, pero se pasó a una ligera tras la lesión. Rico aún utilizaba una pesada. Neil tenía dudas sobre cambiar de raqueta con la temporada tan avanzada, ya que sin duda supondría un periodo de adaptación importante, pero Kevin hizo oídos sordos a sus argumentos. Los meses de entrenamientos nocturnos constantes y el tutelaje severo de Kevin había conseguido que Neil poseyera una puntería que habría tardado años en aprender por su cuenta. Ahora que era capaz de apuntar en un instante con un solo vistazo, necesitaba una raqueta que diera potencia a sus tiros. Era hora de añadir fuerza a su velocidad. Al menos, eso era lo que decía Kevin. El mejor lugar para comprar una raqueta en Carolina del Sur era Exites, en Columbia. Las tiendas deportivas más grandes del estado tenían secciones de Exi, pero Exites era la única tienda dedicada por completo a aquel deporte. Tenían de todo, desde equipamiento hasta equipaciones y artículos coleccionables. Neil había visitado la página web de vez en cuando, pero verla en persona le produjo un escalofrío de emoción. La tienda contaba con 4 plantas y estaba situada en la punta opuesta de la capital al Eden Twilight. El aparcamiento estaba razonablemente lleno. Neil no sabía qué le hacía más ilusión, pensar en todo lo que lo esperaba entre aquellas paredes o ver la cantidad de coches que demostraban la popularidad de Lexi. «Esto es una estupidez», dijo Aaron por 4ª o 5ª vez desde que salieron del campus. «Acabamos de arreglar la alineación y ahora lo vais a fastidiar otra vez». Kevin lo ignoró. Ya había discutido con él la primera vez que Aaron se quejó y no iba a molestarse en repetirlo. Neil estaba tolerando la frustración de Aaron algo mejor, gracias a sus propios nervios, pero sabía que Kevin no iba a cambiar de opinión. Había puesto su juego en manos de Kevin y confiaba en él para sacar el mayor partido a su potencial. Si él creía que era capaz, Neil no pensaba decepcionarlo, incluso si aquello implicaba trabajar 3 veces más duro de lo que había trabajado hasta ahora. Cumpliría con las expectativas de Kevin de alguna forma. «Esta semana es el mejor momento para hacer el cambio», dijo Neil, saliendo del coche tras Andrew. «El viernes jugamos contra el JD. Podéis derrotarlos sin mi ayuda». Conforme los Zorros ascendían en el ranking, la Universidad Campbell JD descendía. Los Tornados de JD siempre habían estado entre los últimos del distrito sudeste, pero ahora ocupaban el nada envidiable puesto del final de la cola. Apenas habían ganado la mitad de los partidos de la temporada hasta entonces. Kevin era capaz de superarlos en el marcador con una mano atada en la espalda. La cuestión era si Andrew lo consideraba lo bastante interesantes como para proteger la portería de ellos. Lo más probable era que le resultaba demasiado aburrido para intentarlo siquiera. El partido contra el JD era el último del mes de noviembre, ya que la semana siguiente lo tenían libre por acción de gracias. Había otro partido el 1 de diciembre y con esto se terminaba la temporada de los Zorros. Después tenían una semana libre para estudiar para los finales, una semana de exámenes que todos estaban temiendo, y un banquete navideño de Exi el 16 de diciembre. Pensar en ello agriaba el buen humor de Neil. Parecía que había sido ayer cuando conoció a Weimar. Ahora la temporada se había acabado en un parpadeo. Los Zorros tenían un puesto garantizado en el campeonato de primavera, así que habría más partidos en enero.
Pero Neil no podía evitar pensar que su año casi había llegado a su fin. Aún no sabía dónde iba a pasar las 2 semanas de vacaciones de Navidad. Suponía que los primos no pensaban moverse, ya que Kevin se volvería insoportable si lo alejaban demasiado de la madriguera. Con algo de suerte, Neil podría quedarse allí y aprovechar para entrenar. Solo tenía que decidir qué excusa darle al equipo sobre por qué no se iba a casa. Pasaron junto a la caja al entrar en Extis y el cajero escupió el café al ver a Kevin. Neil se apartó de él y de su demasiado conocido rostro y se puso a dar vueltas por la tienda. La primera planta era sobre todo ropa, con las prendas para aficionados al principio y la ropa de hacer deporte al fondo. Habían póster y monitores con imágenes de deportistas locales vestidos con las equipaciones que la tienda ofrecía. Neil revolvió entre las equipaciones para aficionados de los equipos más importantes de Carolina del Sur. Solo habían 2 equipos de primera en el estado, el estatal de Palmetto y el Columbia USC. Pero también habían 3 equipos de segunda y uno de las ligas mayores, los Dragones de Columbia. Las ligas mayores del EXI jugaban durante el verano, dejando el otoño y la primavera para la liga universitaria, más popular, y los equipos profesionales. Neil veía los partidos, pero no tenía favoritos. Toda su pasión la guardaba para la NCAA y la selección nacional. «Vamos», dijo Nicky, dándole un empujoncito, y señaló a Kevin con la cabeza. «Va a tardar un rato». Neil miró hacia donde lo señalaba y vio a Kevin hablando con un hombre más mayor que llevaba una chapa con su nombre. Su ropa tenía un aspecto más profesional que la del cajero, así que Neil supuso que se trataba del gerente del turno. Miró a su alrededor en busca de cámaras de seguridad. Se preguntó si el cajero había pulsado un botón del pánico para llamar al gerente o si éste había visto a Kevin en los monitores de la trastienda. Fuera como fuera, la rapidez de la reacción hizo que a Neil se le pusiera el vello de punta. Asintió con la cabeza y siguió a Nicky hasta las escaleras. La segunda planta estaba llena de equipamiento, zapatillas de cancha, bolsas de deporte y libros. Unos expositores giratorios con llaveros, bisutería y colgantes servían para separar las secciones. Aaron y Nicky fueron a investigar la sesión de rebajas, pero Andrew guió a Neil hasta el siguiente tramo de escaleras. «Deprisa», lo animó Andrew. «Acabemos con esto de una vez». «¿Tantas ganas tienes de llegar a casa de Nicky?», preguntó Neil mientras subía a la tercera planta. «No vamos a casa de Nicky», dijo Andrew, sacudiendo la cabeza ante su ignorancia. «Ahora es la casa de sus padres, Neil. Allí no hay espacio para Nicky desde hace años. Pero cuanto antes acabemos con esto, antes podemos irnos a casa. Columbia es un rollo los domingos, seguro que lo entiendes». «A mí no me afectan las leyes dominicales, así que me da igual», dijo Neil. «Qué poco espíritu de equipo», se burló Andrew. «Pero en fin, mira eso». No necesitaba que se lo repitiera. Las paredes enteras de la tercera planta estaban cubiertas de raquetas. Neil se había pasado tiempo suficiente leyendo sobre todo lo relacionado con el EXI en internet como para saber la cantidad de tipos de raquetas que había. Verlas en la página web y verlas en persona eran experiencias completamente diferentes, y por un momento se quedó congelado junto a las escaleras. A su izquierda había una caja registradora. La mujer que había detrás estaba tejiendo la red de una raqueta. Levantó la vista al verlos llegar y los saludó con un tono alegre. Andrew la rechazó con un gesto sin mirarla. Neil creyó contestar, pero estaba demasiado distraído con las raquetas como para prestar atención. La voz de la empleada lo puso en marcha y empezó a explorar la sala poco a poco. Primero pasaron por la sesión para porteros. Andrew mantuvo la vista al frente, pero alargó la mano y rozó las raquetas con los dedos mientras pasaban. Neil se percató de ello, pero pensó que Andrew no lo reconocería si hacía algún comentario al respecto. Se tragó todas las preguntas que quería hacerle sobre su apatía y el hecho de que pronto volvería a estar sobrio. Aún así, la curiosidad consiguió despejar un poco su aturdimiento y empezó a prestar atención a los carteles. Las raquetas estaban ordenadas de más pesada a más ligera, con las raquetas pesadas justo después de la sesión para porteros. Había 15 opciones colgadas de ganchos. La mayoría eran sencillas, aunque había carteles indicando qué diseños y colores estaban disponibles para cada modelo. Estaban ordenados por fabricante, luego por peso, largo y profundidades de red disponibles. La longitud de las raquetas podían variar varios centímetros para compensar las diferentes alturas de los jugadores. A Neil le tocaba las raquetas más cortas del mercado. Era culpa de su madre. Los Hasford nunca habían sido demasiado altos. Suponía que al menos debería estar agradecido por ser más alto que Andrew y Aaron. A pesar de todo, saber que necesitaba una raqueta corta no ayudaba a reducir mucho sus opciones. Cada raqueta que levantaba suponía un peso incómodo en las manos y no llevaba jugando el tiempo suficiente como para comprender del todo los beneficios de las distintas profundidades de red. Sabía que los delanteros solían usar redes más profundas para poder aguantar con la pelota más tiempo, mientras que los centrales y defensas usaban redes menos profundas para robar y pasar.
pero las diferencias graduales eran un caos de tonos grises. Neil tomaba y devolvía todas las raquetas cortas que alcanzaba, perdiendo el tiempo hasta que Kevin apareciera para decirle qué hacer. «Pesan demasiado», dijo. «Qué penita me das», dijo Andrew sin una pizca de compasión. «Y luego dices que me falta espíritu de equipo», murmuró Neil. «Nunca he dicho que a mí no». Sonrió Andrew y se encogió de hombros. «Tú eres el tonto que le ha dejado controlar tu juego. Cosecha lo que siembras o prendes fuego al campo. Tú eliges. La próxima vez sé más inteligente, ¿quieres?» «No soy el único», dijo Neil mientras devolvía la última raqueta y luego miraba a Andrew. «Me dijo por qué se quedó y qué te prometió a cambio. Así que, ¿qué diferencia hay entre nosotros si tú también lo haces por el Exi?» «Ay, Neil. Mira, así son las cosas». Se inclinó hacia adelante, como para confesar un secreto, e hizo un gesto entre ambos. «A ti te pide algo y tú se lo das». «Sí, sí, sí. A mí me lo pide y yo me niego. No, ni hablar. Solo estoy esperando a que se dé por vencido. Al final tendrá que rendirse». «¿De verdad quieres que se rinda? ¿Aún no te has cansado de que los demás se den por vencidos por culpa de tus problemas?» «Está deseando que vuelvas a estar sobrio. ¿De cuánta gente puedes decir lo mismo?» «Su entusiasmo es de lo más egoísta», dijo Andrew. «Quiere algo de mí. Cree que saldrá ganando. ¿Y qué pasa si tiene razón? ¿Qué pasa si un día te despiertas y descubres que Lexi es emocionante y merece la pena? ¿Vas a mentir solo para poder seguir diciéndole que no? ¿O cederás y admitirás que él tenía razón?» Andrew se rió. «No te había tomado por un soñador. A veces eres tan raro». «Vi cómo jugaste contra la Edgar Allan», dijo Neil. «Por un momento parecía que te importara». «Ay, Neil, eso no es una respuesta». «Eso no era una pregunta», dijo Andrew. «Era una acusación errónea». «Aquí tienes tu pregunta. ¿Cómo has sobrevivido hasta ahora con esa violencia autodestructiva?» Andrew ladeó la cabeza en una pregunta muda. Neil no sabía si se estaba haciendo el tonto para cabrearlo o si de verdad no se daba cuenta. En cualquier caso, resultaba frustrante. Se preguntó por qué nadie más lo había notado o si lo habían hecho, pero a nadie le importaba lo suficiente como para mencionarlo. Sin embargo, ahora que lo había visto, Neil no podía ignorarlo. Cada vez que los zorros mencionaban la inminente sobriedad de Andrew o su nombre salía a relucir entre las críticas de los partidos, todo el mundo se centraba en lo peligroso que era. La gente hablaba del juicio y de cómo lo salvó de Andrew. Nadie decía nada sobre cómo salvar a Andrew de sí mismo. «Me dijiste que Cass nunca te haría daño y te habría dado una buena educación, pero saboteaste la adopción. El agente Higgins vino desde la costa oeste para arreglar algo de tu pasado, pero te niegas a ayudarlo. Saliste del correccional y mataste a la madre de Aaron para protegerlo, pero en lugar de arreglar vuestra relación prefieres controlarlo. No quieres que los padres de Nicky le hagan daño a su hijo, pero tampoco le permites ser parte de tu familia. Kevin prometió apostar por ti, pero ni siquiera lo intentas. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo ser feliz o es que de verdad te gusta ser desgraciado todo el tiempo?» «Mírame, Neil», dijo Andrew, señalándose a sí mismo. «¿Te parezco desgraciado?» Quería arrancarle la sonrisa de la cara, pero aquella respuesta odiosa no era solo culpa de Andrew. Neil tenía que enfrentarse a la cortina de humo de su medicación. Ninguno de los dos podía cambiar eso, pero el saber por qué Andrew se comportaba así no lo hacía menos frustrante. Su única opción era controlar su temperamento. Si Andrew conseguía cabrearlo, la conversación habría terminado. Eso era lo que él quería y Neil no pensaba permitirlo. «Lo que me parece es que estás colocado hasta las cejas», dijo Neil, «y cuando no estás medicado bebes y te metes polvo de galleta. ¿Quién saldrá perjudicado de verdad una vez te quiten la medicación?» Andrew se rió. «Empiezo a recordar por qué te detesto. Me sorprende que lo hayas olvidado». «No lo he hecho», dijo Andrew. «Solo me había distraído un momento. Le dije que era un error dejar que te quedaras, pero no me creyó. Y ahora mira, por una vez ni siquiera voy a molestarme en decir te lo dije. Eres un aguafiesta». «¿René?» adivinó Neil. «Vi». A Neil se le heló la sangre. «¿Qué le has contado de mí?» Andrew sonrió al ver su cara. «Eso es confidencial entre médico y paciente, Neil. Pero no pongas esa cara de miedo. No le he contado tu historieta dramática. Simplemente hablamos de ti. Hay una diferencia crítica entre las dos cosas. ¿Lo ves? Le dije que no vales la pena para todos los problemas que das. Ella estaba deseando conocerte, pero no me ha dicho qué opina de ti. Ya sabes, no puede. Pero sé que le gustas. A Bill le encantan las causas perdidas. Yo no soy una causa perdida». Negar aquello era algo automático y una pérdida de tiempo. Andrew le cubrió la boca con la mano para callarlo. «Mentiroso. Pero por eso eres tan interesante. También por eso eres peligroso. A estas alturas deberías haber aprendido la lección. Igual no soy tan listo como me creo.
No sé si es decepcionante o entretenido. ¿Cómo debería sentirme? Neil sentía como la réplica perfecta le quemaba en la boca, pero se cayó a la espera de ver si Andrew había terminado de hablar. La respuesta estaba ahí, justo fuera de su alcance, lo bastante cerca como para que Neil pudiera sentirla, pero demasiado lejos como para llegar a comprenderla. Puede que Andrew lo sintiera también, porque incluso colocado supo que debía callarse. La sonrisa que le dedicó a Neil se burlaba de ambos por lo que había estado a punto de pasar. Se separó por completo, dejando atrás tan solo el recuerdo de su pulso contra la boca de Neil, y se giró para darle la espalda. «Voy a buscar a Kevin. Es un lento». Neil lo observó marcharse. Soltó un bufido exasperado y se giró de nuevo hacia las raquetas. Andrew no regresó, pero Kevin apareció al cabo de 1 minuto. Leyó los carteles por encima y descolgó 5 raquetas para que Neil las probara. «Tienen una cancha de práctica en la última planta», dijo Kevin. «Vamos». La cajera tomó un cubo de pelotas y una llave y los guió a través de la puerta colocada tras la caja. La cuarta planta estaba dividida en 2 pequeñas canchas de práctica y un pasillo estrecho. La chica abrió la puerta de una de las canchas, así que Neil dejó la raqueta a un lado y se puso las protecciones dispuestas en los ganchos de la pared. La perchera de Exites iba por encima de la camiseta, y a Neil le recordó un poco al chaleco antibalas que su madre le había dado en Europa. Hizo a un lado aquellos pensamientos y se puso los guantes y un casco. Kevin colocó las raquetas y las pelotas dentro de la cancha mientras él se preparaba y después cerró la puerta, dejándolo solo para practicar. Neil había creído que las raquetas eran difíciles de manejar solo con sostenerlas. Usarlas para disparar era aún peor. Eran 4 o 5 veces más pesadas que las que le había dado Weimar. La sensación de tenerlas en la mano era diferente y ralentizaban sus tiros. Aún así, el sonido de las pelotas rebotando contra la pared hizo que un remolino siniestro de poder le recorriera las venas. Cada rebote sonaba como una pequeña explosión. No podía evitar imaginarse cómo sería cuando fuera capaz de tirar con la misma velocidad de antes. Los tiros serían misiles directos a puerta que dejarían pasmado a los porteros a su paso. Probó todas las raquetas unas cuantas veces, permitiéndose un par de rondas para adaptarse y decidiendo después cuál parecía más adecuada. Ahora mismo ninguna le resultaba natural, pero cuanto más las utilizaba, más fácil era averiguar cuáles descartar. Una era demasiado grande, jamás llegaría a acostumbrarse. 2 de ellas la rechazó después de la tercera ronda. Era incapaz de decidirse entre las 2 últimas, así que se las llevó a Kevin. Este las inspeccionó de arriba abajo, girándolas hacia un lado y al otro, y examinando el borde curvado de la parte superior. Por fin, le indicó una a la cajera. «Nos llevamos este modelo». Neil colgó las protecciones. Recogió las pelotas y las raquetas y esperó a que la chica cerrara la cancha. Bajaron las escaleras de nuevo y la cajera les pidió que dejaran las raquetas descartadas en un carrito. Le pasó una hoja de pedido a Neil sobre el mostrador. Tenían que pedir las raquetas en los colores del palmetto. Exites se encargaría de ello y se las enviaría. Neil creía que sería tan fácil como marcar una casilla y ya está, pero la marca que había escogido ofrecía 4 diseños diferentes. Dudó un momento antes de marcar el más sencillo y escribir la dirección de la madriguera. «¿Tenéis alguna en el almacén?», preguntó Kevin mientras Neil estaba escribiendo. «Necesitamos una raqueta de la talla 3 para entrenar». «Deberíamos tenerla», dijo ella. Tecleó un par de cosas en el ordenador, miró la pantalla y desapareció por la puerta del almacén. Neil había terminado antes de que regresara. Ella escaneó el código de barras de la raqueta e introdujo los números de la solicitud de Neil. Este vio por fin el precio final de la raqueta y casi se atragantó con su propia saliva. Por aquella cantidad podría comprar un billete a Inglaterra. «Tiene que ser un error», dijo en francés. «Si quieres calidad, tienes que pagar por ella», respondió Kevin, indiferente. «No necesito 3», dijo Neil. «Dile que devuelva esta». «Las raquetas con los colores tardarán una semana en llegar», dijo Kevin. «No podemos perder tanto tiempo». «Si el entrenador tiene un problema con el precio, que me lo diga, pero ella debería saber lo caro que es tenerme en el equipo. Esta noche iremos a la cancha para que puedas calentar antes del entrenamiento de mañana». Kevin le dio la tarjeta de gastos del equipo a la cajera y firmó la lectura con un garabato sencillo. Metió ambas cosas en la cartera para entregárselas después a Weimar. La raqueta para los entrenamientos se la pasó a Neil. Saber el precio parecía aumentar su peso 100 veces al sostenerla. Kevin respondió a la despedida alegre de la cajera con un asentimiento de cabeza y dirigió a Neil hacia las escaleras. Encontraron a Aaron y a Nicky en la planta baja. Andrew estaba fumando en la acera junto a la puerta. Neil no quería dejar algo tan valioso en el maletero, así que se subió al asiento trasero con la raqueta. O bien se le había olvidado la discusión de antes, o bien la medicación había borrado sus efectos, porque Andrew enredó los dedos en la red de la nueva raqueta de Neil y le dio un tirón con curiosidad. No dijo nada, pero no hizo falta.
Nicky se dedicó a incordiar a Kevin con una docena de preguntas sobre la raqueta mientras conducía, alejándolos del exitis. Al principio, Neil pensó que era verdadera curiosidad, pero la tensión cada vez mayor en la voz de Nicky estaba cargado de nerviosismo. La antigua casa de Nicky no estaba lejos. Los Heimick vivían en un edificio de 2 plantas en las afueras del sur de Columbia. Neil miró por la ventana del lado de Andrew mientras Nicky aparcaba junto al bordillo. Desde fuera, la casa tenía una apariencia perfecta. El césped era de un verde brillante y estaba podado con esmero. Los coches junto a la entrada eran nuevos y estaban impolutos, y la casa era de un color azul pálido, con contraventanas oscuras. Parecía una casa normal de clase media, lo cual parecía que la reacción de los primos fuera aún más surrealista. Nadie habló cuando Nicky apagó el motor, ni siquiera Andrew. Nicky tamboleó de los dedos contra el volante. Puede que esto haya sido un error. Y lo dices ahora, dijo Andrew y se bajó del coche. Demasiado tarde. Neil apartó la raqueta a un lado y salió del coche, pero Andrew coló una mano y lo agarró en cuanto Neil se hubo apartado. Lo giró de manera experimental, evaluando su peso, y después se la colocó al hombro antes de echar a andar hacia los otros coches. Nicky salió del vehículo como si estuviera ardiendo. ¿Qué haces? Tiene el coche demasiado impecable para un pastor, dijo Andrew. Le voy a dar un poquito de humildad. Nicky fue corriendo tras él y le quitó la raqueta de las manos. Andrew podría haberse aferrado a ella, pero al parecer la expresión de terror del rostro de Nicky le resultaba más divertido. Se rió de la evidente angustia de su primo y le dirigió un gesto exagerado para indicarle que encabezara la mancha. Nicky le pasó la raqueta a Neil. Este y Kevin caminaron por detrás de los otros mientras cruzaban el jardín delantero. Aaron y Andrew aguardaron en el sendero que llevaba a la puerta, el uno junto al otro, y Neil pensó que no recordaba haberlos visto nunca así. Nicky se detuvo frente a la puerta, callado e inmóvil, y tardó casi un minuto antes de conseguir llamar al timbre. En cuanto lo hizo, se apartó hasta el borde del porche a esperar. Andrew giró la cabeza hacia atrás para sonreír a Neil y éste le contestó sacudiendo la cabeza. María Heimick abrió la puerta. Era más alta de lo que Neil esperaba, pero enseguida vio el parecido entre Nicky y ella. La primera vez que Neil hizo un comentario sobre la diferencia del aspecto entre Nicky y sus primos, este había bromeado con que ella era la culpable. Andrew y Aaron eran pálidos y rubios, mientras que Nicky había heredado la piel oscura de su madre, mexicana. También tenía sus ojos y la misma curva en la boca, pero Nicky jamás había sonreído de aquella manera. Tan pequeña y educada que apenas resultaba hospitalaria. ¿Por qué has llamado al timbre?, preguntó a modo de saludo. Esta ya no es mi casa, le recordó Nicky. Ella hizo un mojín, pero no lo contradijo. Se hizo a un lado, así que los demás intercambiaron el frío de fuera por la calidez de la entrada. María cerró la puerta tras ellos y se giró para recibir a sus invitados. Ahora Neil y Kevin eran los que estaban más cerca de ella. Mientras los miraba, sus ojos no mostraron ningún indicio de que los reconociera, pero los saludó con un asentimiento de cabeza. «Vosotros debéis de ser Kevin y Neil», dijo. «Yo soy María». Kevin se colocó una de sus sonrisas públicas. «Encantado de conocerla». Ella se fijó entonces en los gemelos, pero su mirada pasó a través de Aaron por completo. Sonrió a Andrew. «Aaron, ¿cuánto tiempo?» «Aaron», respondió el propio Aaron. María alternó la mirada entre la sonrisa de Andrew y la expresión reticente de Aaron. «Oh, pues claro», dijo, pero no parecía muy segura. «Andrew lleva casi 3 años medicándose, mamá», dijo Nicky con una pizca de impaciencia. Andrew le aclaró las cosas con la sonrisa más deslumbrante y hostil que la medicación le permitía esbozar. «Hola, María. Es un verdadero placer volver a verte. Sin duda. Qué interesante que nos hayas dejado entrar en tu casa. Pensaba que ibas a pedir una orden de alejamiento contra mí. ¿Qué ha pasado? ¿Te has acobardado?» «Andrew», rogó Nicky con los dientes apretados. María se sonrojó. «Podéis dejar aquí los abrigos». La estrecha puerta a su derecha era un armario con una docena de perchas despejadas. María los observó mientras colgaban los abrigos y le indicó que los siguieran. «Por aquí». «Ni siquiera eres capaz de distinguir a tus...» empezó Nicky, pero el resto de la pregunta cayó en el olvido cuando entró en la cocina y vio a su padre. Luther Heimick era un hombre alto y seco, con un rostro severo. No le quedaba mucho pelo, pero tenía una barba canosa, corta y cuidada. Incluso desde el otro lado de la sala, Neil podía ver la tensión en sus hombros. Luther tenía tan pocas ganas de aquel reencuentro como Nicky. Neil guardaba la esperanza de que Luther se sintiera incómodo porque pretendía relajar sus antiguos prejuicios. María fue directa a los fogones para ver cómo iba la cena, buscando algo con lo que ocuparse y abandonando la conversación en cuanto pudo. Luther no la miró, pero se tomó su tiempo examinando a sus invitados. Su expresión no varió mientras evaluaba a Neil y a Kevin.
y no se detuvo mucho tiempo en ellos. Neil no creyó que fueran imaginaciones suyas cuando Luther se pasó más tiempo mirando a Andrew que a su propio hijo. Aquello hizo que se preguntara si sospechaba algo sobre el papel que Andrew había tenido en la muerte de su hermana, y si había una parte de él que lo culpaba de todas formas. Nicky había dicho que Tilda se había sumido aún más en su depresión y en las drogas cuando Andrew había salido del correccional. Quizás Luther se arrepentía de haber descubierto la existencia de Andrew. Neil se distrajo mirando a su alrededor, desde las cruces y citas bíblicas que colgaban en las paredes hasta la cocina, que parecían recién salida de un catálogo. La mesa cuadrada solo tenía 2 sillas, pero la puerta de atrás estaba abierta. La puerta con la mosquitera seguía cerrada, pero a través de ella Neil podía ver el porche trasero. Allí habían colocado una mesa más grande, preparada para que todos pudieran sentarse. «Nicky», dijo Luther por fin. «Aaron, Andrew». Nicky había enmudecido, pero Aaron consiguió hablar. «Hola, tío Luther». Este sonrió, solo un poco. Volvió a mirar a Neil y a Kevin. «Yo soy el padre de Nicky. Podéis llamarme Luther. Bienvenidos a mi hogar. Gracias por invitarnos», dijo Kevin. «Puedes dejar eso aquí». Luther señaló la raqueta de Neil con la mirada. Esperó a que Neil la dejara apoyada en la pared e hizo un gesto hacia la puerta trasera. «Poneos cómodos, por favor. La cena estará lista enseguida». Nicky los llevó hasta el porche trasero. Estaba cerrado con muros a media altura y mosquiteras. Había lámparas que hacía de radiadores en cada esquina. Las mosquiteras dejaban escapar algo de calor, pero también los aislaban de la mayor parte de la brisa de noviembre, haciendo que se estuviera más cómodo allí que en el interior de la casa. La mesa tenía 8 sillas, 3 a cada lado y 2 en los extremos. A juzgar por la servilleta de encaje en uno de ellos, los Heimlich pensaban sentarse en ambas cabeceras de la mesa y repartir a sus invitados entre los dos. Nicky se sentó en uno de los espacios centrales, poniendo una silla entre él y cualquiera de sus 2 padres. Aaron se sentó entre Nicky y la silla que pertenecía a María. Kevin y Neil se colocaron a ambos lados de Andrew, al otro lado de la mesa para poder vigilarlo, con Neil más cerca de Luther y Kevin sentados junto a María. Luther y María tuvieron que hacer 3 viajes para sacar toda la comida. En cuanto se hubieron sentado, inclinaron la cabeza. Neil no se dio cuenta de qué estaba pasando hasta que Luther empezó a rezar. Inclinó la cabeza con un poco de retraso y miró a Andrew de reojo. Este ni siquiera estaba fingiendo rezar, incluso con Kevin a su lado, siguiéndoles la corriente por educación. Andrew tenía un brazo enganchado al respaldo de la silla y estaba repiqueteando en la mesa con el tenedor en un contrapunto espantoso con las palabras de Luther. Este sin duda se sintió ofendido, pero quizás había aprendido hacía tiempo que no servía de nada rogarle a Andrew que tuviera un poco de respeto. Al terminar, se enderezó y comenzó a servirle comida de la bandeja más cercana. El resto se lo tomaron como una señal para empezar, pero Neil tenía que esperar a que Andrew o Luther terminaran antes de poder servirse. Luther notó que no estaba haciendo nada y lo miró. «¿Eres religioso?» «No», dijo Neil. Luther le dejó un minuto para explicarse, pero Neil le devolvió la mirada en silencio. Por fin, Luther frunció el ceño en un gesto de desaprobación e insistió. «¿Por qué no?» «Preferiría no hablar del tema», dijo Neil. «No quiero dar pie a una discusión». «¿Vaya novedad?», se rió Andrew. «Normalmente te encanta airear tus opiniones». «No veo cómo una pregunta así puede suponer una discusión», dijo Luther a Neil. «¿De verdad es esa la primera pregunta que quieres hacer, papá?», preguntó Nicky. «¿No quieres saber cómo estamos? ¿O cómo nos van las clases? ¿O cómo llevamos la temporada? Ayer jugamos en Florida y ganamos, ¿sabes?» «Felicidades», dijo Luther de forma automática. «Ya, suena muy sincero», dijo Nicky, aunque parecía más triste que molesto. Lo que siguió fue un silencio incómodo. Pero Nicky lo rompió sin mucho entusiasmo. «¿Cuándo habéis pintado la cocina?» «Hace 2 años», dijo María. «El contratista va a nuestra iglesia. Ha quedado bien, ¿verdad?» Esperó a que Nicky expresara su sentimiento en voz baja, y luego miró a Luther en busca de inspiración. «Entonces, ¿qué estás estudiando, Nicholas?» Una parte de Neil había supuesto que Nicky estaba exagerando cuando hablaba de lo tensa que era la relación con su familia, pero Nicky cursaba ya su 2º año de universidad y sus padres aún no sabían qué carrera estaba estudiando. Neil no sabía si María lo preguntaba porque quería saber de la vida de su hijo o si solo estaba intentando llenar el silencio. Esperaba que fuera la primera opción. La segunda era demasiado difícil de aceptar. Puede que la madre de Neil a veces fuera violenta y horrible, pero se dedicaba a él en cuerpo y alma. Eran 2 mitades de una misma unidad desdichada, conspiradores inseparables. «Marketing», dijo Nicky. «La prima de Eric trabaja como relaciones públicas para una empresa de Stuttgart.
Cree que puede conseguirme un puesto cuando me gradúe si saco buenas notas. ¿Vas a volver a Alemania? María miró a su marido alarmada. Nicky apretó los dientes, pero miró a su madre a los ojos. Sí, Eric tiene su carrera allí. No puedo pedirle que la abandone solo por mí, y de todas formas tampoco quiero que lo haga. Me encantó vivir en Alemania. Es un sitio estupendo. Deberíais venir a visitarnos algún día. Visitaros, dijo María, con la voz débil. Seguís... No fue capaz de terminar, así que Nicky lo hizo por ella. Sí, seguimos juntos. Volví para hacerme cargo de Andrew y de Aaron, no porque las cosas se torcieran con Eric. Le quiero, ¿vale? Siempre lo he hecho y siempre lo haré. ¿Cuándo os va a entrar en la cabeza? ¿Cuándo vas a aceptar tú que no está bien? Preguntó Luther. La homosexualidad es... Luther, interrumpió Andrew. Solo dijo eso, pero éste lo miró con precaución. Le quiero, insistió Nicky. ¿Eso no cuenta para nada? ¿Por qué no podéis alegraros por nosotros? ¿Por qué no podéis darle una oportunidad? No podemos consentir un pecado, dijo María. No tenéis que aceptar el pecado, dijo Nicky, pero se supone que debéis perdonar y amar al pecador. ¿No es eso lo que implica la fe? La fe es seguir el credo de nuestro Señor, dijo Luther. Pero no puede ser todo blanco o negro, dijo Nicky, lastimero. No puedo aceptarlo. ¿Por qué nos habéis hecho venir si solo íbamos a repetir la misma pelea de siempre? A Luther no pareció afectarle la angustia descorazonada de su hijo. Unos eventos recientes han sacado a la luz ciertas cosas que nos han hecho replantearnos nuestra situación actual. Estamos comprometidos a reparar esta familia. Miró a María, que asintió con la cabeza, contenta de animarle. Pero comprendemos que será un camino largo y arduo. Os hemos hecho venir para que podamos decidir juntos cuáles son los primeros pasos. Ilumínanos, dijo Andrew, inclinándose hacia adelante, sobre su plato, como si estuviera impaciente por escuchar la respuesta. Si el primer paso no es la tolerancia, ¿cómo van a arreglar este desastre dos fanáticos intolerantes como vosotros? Luther le devolvió la mirada con calma. Compensando errores pasados, por eso estás aquí. Oh, no, dijo Andrew. Yo solo estoy aquí porque Neil lloriqueó hasta que acepté venir. A mí no me metas en esto. Luther frunció el ceño, al otro lado de la mesa. María alzó una mano pidiendo paz. Vamos a comer. Esta conversación es demasiado difícil como para tenerla con el estómago vacío. Después de la cena volveremos a intentarlo y el postre será la recompensa por nuestros esfuerzos. La tarta está en el horno. Es de manzana, Nicolás. Solía ser tu favorita. Era una ofrenda de paz bastante pobre teniendo en cuenta la dureza de las palabras que habían interrumpido, pero Nicky estaba desesperado por cualquier atisbo de esperanza. Asintió y empezó a comer. El silencio se extendió por la mesa durante un rato hasta que Aaron lo rompió. Hizo preguntas sobre gente y lugares que Neil no reconocía. Probablemente gente que había conocido cuando Tilda y él se mudaron a Columbia hacía 8 años. Era un tema neutral en el que Luther y María podían participar sin dificultades, y así Nicky ganaba un poco de tiempo para calmarse. Andrew se levantó cuando casi habían acabado de cenar y entró en la casa. Luther echó la silla hacia atrás y lo siguió para hablar con él en privado. Neil podía oír el sonido de sus voces a través de la puerta con la mosquitera, pero no era capaz de distinguir las palabras. Agudizó el oído, buscando algún sonido que indicara violencia. Pensó que debería ir a hacer de árbitro, pero su presencia acabaría con la conversación. Luther había dicho que quería compensar los errores del pasado. Si se estaba disculpando, Andrew necesitaba escucharlo, le gustara o no. Con énfasis en la segunda opción, decidió Neil, aunque Andrew estaba empezando a levantar la voz. Neil captó retazos de palabras, pero María comenzó a hablar a un volumen más alto para cubrirle el alboroto. Neil casi la mandó a callar antes de darse cuenta de que estaba hablando con Nicky sobre la temporada. Quería escuchar lo que decía Andrew, pero sobre todo quería que Nicky arreglara las cosas con su madre. Guardó silencio y dejó la mirada clavada en la puerta trasera. Si Luther gritaba de dolor, sería capaz de oírlo sin importar lo alto que hablaran Nicky y María. Luther volvió solo, con apariencia cansada y derrotada, pero ileso. Andrew no lo siguió. Luther recuperó su asiento y se volvió hacia Aaron. Neil esperó, contando los segundos y después los minutos hasta que volviera Andrew. La medicación pronto controlaría su temperamento y resetearía su mal humor de vuelta a su estado de apatía habitual. Neil podía esperar y después descubrir qué respuestas tendría que intercambiar con Andrew para saber qué había ocurrido en la cocina. María entró a ver cómo iba la tarta. Regresó complacida. Creo que le quedan 5 minutos. Andrew aún no había vuelto. Neil pensó por un segundo que se había montado en el coche y se había marchado sin ellos, pero nunca lo había visto conducir colocado. La medicación lo volvía demasiado inquieto e hiperconsciente como para concentrarse en la carretera, así que no lo haría. Neil pensó en su raqueta en la cocina y en el coche caro de Luther en la entrada.
Todos lo miraron cuando se puso en pie. «Voy a recoger la mesa», dijo. «Kevin y yo te ayudamos», dijo Aaron mirando a Nikki de manera significativa. «Así tendréis un rato para hablar a solas». Neil apiló los platos tan rápido como le fue posible sin romper nada. Kevin tenía una mano libre para abrir la puerta, así que encabezó la marcha. Y Neil casi le pisó los talones con las prisas. Lo primero que hizo fue buscar la raqueta con la mirada y se sintió aliviado al verla donde la había dejado. Tras el alivio llegaron la confusión y la alarma, porque Andrew no estaba en la cocina. «Neil», dijo Nikki mientras Aaron dejaba que la puerta se cerrara a sus espaldas. Neil dejó la pila de platos en la mesa de la cocina y volvió a abrir la puerta trasera. «Andrew está...» Se pensó mejor lo que ibas a decir y habló en alemán. «Asegúrate de que Andrew no está rompiendo nada de valor, ¿quieres?» «No seas maleducado, Nicolás», dijo María. «Habla en un idioma que entendamos todos, por favor». «Voy a buscar a Andrew», prometió Neil, para que todos lo entendieran. «No hay de qué preocuparse», dijo María antes de que Neil pudiera entrar de nuevo en la casa. «De hecho, es muy alentador que esté tardando tanto. Volverá en cuanto haya terminado de hablar con Drake». A Neil se le paró el corazón. «¿Qué?» «Esta cena no fue idea nuestra en principio», dijo Luther. Uno de los antiguos hermanos de acogida de Andrew acudió a nosotros en busca de ayuda. Se separaron de forma poco amistosa hace años y hacía tanto que no hablaban que creía que el daño a la relación era irreparable. Eso nos hizo pensar en nuestros problemas familiares y nos inspiró a intentar volver a conectar. La voz de Luther era un zumbido en la cabeza de Neil, ahogado por las súplicas insistentes de Higgins a Andrew para que lo ayudara. El policía había dicho que la investigación sobre Richard Spears no había llegado a nada. Richard no era el hombre contra el que querían presentar cargos. No era él a quien uno de los niños de acogida de los Spears tenía demasiado miedo como para implicar. Higgins tenía un nuevo sospechoso en mente, pero Andrew lo había echado de Carolina del Sur en cuanto oyó el nombre de Drake. «Drake», dijo Neil. «¿Era Drake Spears, el hijo de Richard y Cass?» Luther titubeó. «¿Andrew te ha hablado de él?» Neil dejó que la puerta se cerrara de un portazo tras él y atravesó la cocina a toda velocidad. Hacía rato que Andrew había desaparecido. O Drake estaba muerto, o Andrew estaba en peligro. Neil no sabía cuál de las dos era la suposición correcta, pero no pensaba enfrentarse a aquella situación con las manos vacías. Se le daba bien buscar pelea, pero no solía ganar. Eso no quería decir que no pudiera inclinar la balanza a su favor. Agarró a Aaron como refuerzos porque lo tenía más a mano que a Kevin y tomó su raqueta de camino a la entrada. «¿Qué cojones está pasando?», preguntó Aaron, pero Neil lo acalló con un siseo violento. Tuvo que soltarlo cuando llegaron a las escaleras porque no podía tirar de él y esperar que fuera sigiloso. Casi esperaba que se marchara ahora que lo había soltado, pero la urgencia había despertado su curiosidad. Neil subió los escalones emoquetados tan sigilosamente como le fue posible. Aaron no hizo ningún ruido mientras lo seguía. Neil supuso que había estado en aquella casa las veces suficiente como para saber qué escalones crujían al pisarlos. Todas las puertas de la segunda planta estaban abiertas excepto una, y Neil oyó el ruido sordo de algo golpeando la pared en la distancia. Intentó girar el picaporte, pero la puerta estaba cerrada con pestillo. Se acercó a la siguiente puerta del pestillo para ver de qué tipo de madera estaban hechas. Era conglomerado cubierto de contrachapado, con el interior hueco, bastante fácil de romper a patadas. Aaron tenía una mano levantada para porrear la puerta, así que Neil le puso la raqueta enfrente. Este le agarró por instinto. Neil se tomó medio segundo para prepararse y estampó el talón contra la puerta tan cerca del picaporte como fue capaz. La madera se astilló alrededor del zapato y el talón casi se le quedó enganchado en el borde, irregular cuando intentó retirarlo. «Joder», empezó Aaron, sorprendido, pero Neil le propinó otra patada salvaje a la puerta. Esta vez se abrió de golpe. Neil entró a tropicones. Le hicieron falta 2 pasos para volver a encontrar el equilibrio, y entonces levantó la vista hacia la pelea que había interrumpido. Drake dijo algo. Neil no supo el qué. Más tarde recordaría las palabras, cargadas de ira y exigiendo saber qué hacía interrumpiendo de aquella manera. Pero en aquel momento la voz de Drake no era más que un rugido en sus oídos, o puede que aquello fuera el ruido del mundo derrumbándose a su alrededor. No lo sabía. Solo tuvo un segundo para absorberlo, pero aquel segundo marcó a fuego en su memoria detalles horripilantes que jamás sería capaz de olvidar. Drake tenía la cara llena de líneas irregulares y sanguinolentas, heridas provenientes de uñas desesperadas. Su cuerpo alto, tatuado y musculoso tenía a Andrew atrapado contra el colchón con tan solo su peso. Un brazo contra la nuca de éste lo obligaba a hundir el rostro en una almohada, manchada de sangre. La otra mano de Drake estaba contra el cabecero, apretando las muñecas de Andrew con tanta fuerza que sus dedos estaban pálidos y exangües. Neil vio demasiada sangre y demasiada piel expuesta. Sabía que era lo que tenía delante, sabía lo que significaba, pero aún no podía creerlo.
Eso no impidió que se lanzara hacia Drake. Aaron fue más rápido. Pasó junto a Neil a toda velocidad, empujándolo con tanta fuerza que casi lo tumbó. Drake tenía aspecto de poder con cualquiera de ellos, incluso con los pantalones por los tobillos, pero estaba demasiado enredado en las sábanas como para incorporarse a tiempo. Aaron no esperó a que lo hiciera. Levantó la raqueta de Neil y le asestó un golpe de abajo arriba tan rápido y con tanta fuerza que el aire silbó al pasar entre las cuerdas de la red. Alcanzó a Drake en la sien, destrozándole la cuenca de un ojo y clavándole la raqueta en el cráneo con un crujido húmedo. La sangre salpicó la pared, las cortinas cerradas frente a la ventana y a Aaron. El cuerpo de Drake se derrumbó y cayó por el borde opuesto de la cama, arrastrando las sábanas consigo e impactando contra el suelo con el ruido sordo de la carne muerta. El siguiente impacto fue la raqueta de Neil al escurrirse de entre los dedos insensibles de Aaron. Neil no podía mirarlo, no podía mirar a Drake, no podía mirar a nada ni a nadie que no fuera Andrew. Llevaba puesta solo una camisa, tumbado boca abajo en la cama. Estaba cubierto de sangre y de cientos de sombras que se oscurecían hasta formar horribles moratones. Tenía las manos aferradas al cabecero como si estuvieran pegadas a él, y se estaba riendo. La almohada ahogaba el sonido, pero Neil lo oyó y provocó que el mundo entero se balanceara bajo sus pies. Quería taparse los oídos para no tener que escucharlo, pero no tenía tiempo. El ruido de pisadas a sus espaldas significaba que Kevin estaba de camino para investigar el escándalo. Neil se lanzó hacia adelante y se subió al colchón junto a Andrew. Alargó la mano, tomó el borde de la sábana y tiró de ella con fuerza para liberarla del cuerpo de Drake. Apenas había cubierto a medias a Andrew con la sábana sanguinolenta cuando Kevin llegó hasta ellos. Neil no supo cuánto llegó a ver. No era capaz de mirarlo para ver su reacción, pero un ruido sordo le indicó que había reculado al ver la escena y se había dado contra el quicio de la puerta. Un segundo después se había marchado. Neil lo oyó bajar corriendo las escaleras a tanta velocidad que fue un milagro que no se cayera y se rompiera algo. Neil sabía que había ido a buscar a Nicky y a Luther. Había ido a llamar a la policía. El saber que pronto llegarían los médicos hizo que el nudo en su garganta se aflojara un poco, pero aún tenía las entrañas revueltas. «¡Ey!», dijo Neil, o al menos creyó que fue él quien lo dijo. No era capaz de reconocer su propia voz. «Andrew, Andrew, ¿estás...?» No podía preguntarle si estaba bien. No era tan cruel. Si hubiera podido, le habría rogado que dejara de reírse, pero cada palabra que emitía amenazaba con provocarle una arcada. Solo podía aguantar, aferrado a la sábana con la que había cubierto a Andrew hasta los hombros con todas sus fuerzas. «¡Qué silencio de repente!», dijo Andrew, con tono de sorpresa. Soltó por fin el cabecero y movió los dedos como si estuviera relajándolos después de un calambre. Colocó las manos contra el colchón e intentó incorporarse. A mitad de camino se congeló y empezó a reírse de nuevo. «¡Oh, qué desagradable! Esto no me gusta un pelo». Neil podía sentir cómo temblaba bajo la sábana, pero el cuerpo de Andrew y su mente estaban operando en dos frecuencias distintas. Su sonrisa era amplia y salvaje mientras se burlaba de su propio dolor. Neil quería pedirle que se estuviera quieto, pero Andrew había conseguido incorporarse por fin. La sábana amenazaba con escurrirse hacia abajo, así que Neil lo envolvió con más fuerza. Andrew lo permitió, con una expresión divertida. Tenía una mancha de sangre medio seca desde la mejilla hasta el mentón, proveniente de una herida en la sien. Andrew vio hacia dónde estaba mirando. «Creo que tengo una conmoción cerebral. O eso, o los médicos se olvidaron de mencionarme este nuevo efecto secundario de la medicación. Si te vomito encima, que sepas que solo es a propósito, a medias». Neil pensó que sería él quien perdiera la batalla contra su estómago el primero. El sonido ahogado que emitió Aaron fue su mejor intento de pronunciar el nombre de Andrew. Apenas fue inteligible, pero fue suficiente. Andrew, que apenas había dado muestras de ser consciente de la existencia de Aaron en todo el tiempo que Neil los había conocido, miró a su hermano de inmediato. Sacó una mano de entre las sábanas y le ordenó con un gesto que se acercara. Aaron se subió a la cama y alargó una mano hacia Andrew. Este intentó apartarse, pero aquello fue al fin demasiado para su estómago. Neil lo ayudó a inclinarse mientras las arcadas lo sobrecogían. «Andrew», dijo Aaron, con la voz llena de miedo y desesperación. Se aferró a su hermano como si pensara que si lo soltaba, desaparecería. «Andrew, yo no... él...». Andrew escupió un par de veces e intentó inspirar con dificultad. «Calla, calla, calla. Mírame», dijo, pero aún tardó en poder incorporarse para enfrentarse a Aaron. Apretó una mano contra la camisa manchada de sangre de éste. «Estás empapado. ¿Qué te ha hecho?» «No es mía», dijo Aaron. «No es mía, es... Andrew». Andrew le tocó la sien donde estaba su propia herida, como si esperara encontrar una idéntica. «¿Te ha tocado?» «¿Qué te ha...?»
Andrew enredó los ojos en el pelo de Aaron y tiró para callarlo. «Contéstame. Te he preguntado si te ha tocado». «No», contestó Aaron. «Lo voy a matar», dijo Andrew. «Ya está muerto», dijo Neil. «Eso explica el silencio», dijo Andrew. «Pero no me refería a él. Mira, ni siquiera tenemos que movernos. Viene él hasta nosotros». Neil se dio cuenta de que se refería a Luther. Volvían a sonar pisadas en las escaleras, demasiadas como para ser solo Kevin. Daba la sensación de que traían un ejército entero consigo, pero puede que esos fueran solo los latidos de Neil retumbándole en los oídos. Giró la cabeza hacia atrás para ver a Kevin y a Nicky cruzar el umbral. A Nicky solo le hizo falta un segundo para ver la cantidad de sangre y fue hacia la cama, horrorizado. «¡Dios mío!». «No», dijo Neil, levantando una mano para detenerlo. No supo si Nicky lo oyó o si simplemente se dio cuenta de que no había espacio para él en la cama. Se detuvo tan cerca como pudo y alargó ambas manos hacia el rostro de Andrew. Este intentó inclinarse hacia atrás para que no pudiera alcanzarlo, pero estaba demasiado inestable y las náuseas no le dejaron movérselo bastante rápido. Nicky le tomó el rostro entre las manos. «¿Qué ha pasado, Andrew?», preguntó frenético. «¿Estás bien? Dios, hay tanta sangre. ¿Estás...?» «Nicky», dijo Andrew, «tengo que hablar con tu padre. Tienes 2 segundos para apartarte». Neil no sabía cómo Andrew había podido ver su llegada con Nicky en medio, pero Luther estaba congelado en el interior de la habitación, apenas un par de pasos en la puerta. Nicky miró a Andrew, a las sábanas destrozadas y al cuerpo que sangraba en el suelo. Al ver el estado de Drake, se le descompuso el rostro. El sonido que emitió no parecía humano. Neil lo sintió como veneno en las venas, pero Andrew se limitó a echarse a reír. «Uno», dijo. «Nicky», dijo Neil, «apártate». Este soltó a Andrew y cayó de rodillas junto a la cama. Eso permitió a Andrew ver a Luther por encima de su cabeza sin nada de por medio. Ya sabía que Luther estaba allí, pero fingió sorprenderse al verlo. La expresión que siguió a la sorpresa un segundo después parecía casi entusiasmada. Puede que Neil se lo hubiera creído si no fuera por la manera implacable en la que Andrew aún se aferraba al pelo de su hermano. «Oh, Luther», dijo Andrew. «Qué bien, ¿estás aquí? Así no tengo que molestarme en ir a buscarte abajo. Oye, ya que te tengo delante, ¿quieres explicarme qué hace aquí Drake? Estoy deseando escucharlo. Espero que sea una buena historia». «¿Qué demonios?», empezó Luther, con la voz ronca. «Oh, no», lo interrumpió Andrew. «No, no me preguntes eso, ya lo sabes», repitió, con énfasis. Andrew se inclinó hacia adelante tanto como se atrevió. Empezó a oscilar, pero Neil lo agarró del hombro para que no se cayera. «Parece ser que al final yo tenía razón. ¿O sigues creyendo que ha sido todo un malentendido? Venga, dime otra vez de qué estoy demasiado desequilibrado como para entender lo que es el afecto y el amor normal entre hermanos. Dime que esto es natural». Nicky tenía pinta de que alguien acabará de darle un puñetazo en el estómago. Aaron se encogió con todo el cuerpo, al otro lado de la habitación. Kevin estaba mirando a Andrew, como si estuviese viendo un fantasma. Este no pareció darse cuenta del efecto que causaron sus palabras. Estaba sonriendo con un regocijo rabioso, fulminando a Luther con la mirada. «Oye, Luther», dijo, «hablando de malentendidos, ¿lo recuerdo mal o me prometiste que ibas a hablar con Cass? Me dijiste que no acogerías a más niños después de mí, pero por lo visto has tenido a 6 desde que salí del correccional. 6, Luther. No se me da muy bien los números, pero hasta yo sé que 6 es bastante más que 0. ¿Cuántos de ellos crees que estaban en su casa mientras Drake estaba de permiso? Y ahora has dejado que entre en tu casa», dijo Andrew. «Le has permitido estar bajo el mismo techo que tu hijo, que mi hermano. Después de todo lo que hice para alejarlo de él». Andrew le dio otro tirón al pelo de Aaron, acercándolo más hacia sí sin darse cuenta, y lo soltó por fin. «En cuanto vuelva a poder ponerme en pie, te voy a hacer pedazos, Luther. Te estoy avisando. No lo haré 2 veces». Aaron estaba pálido, de miedo y de terror. Esta no ha sido la primera vez que pasaba. Lo dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que las palabras fueran a convertirlo en realidad. Miró a Andrew como si fuera la primera vez que lo veía en su vida. Andrew no le devolvió la mirada, así que Aaron volvió a centrarse en Luther a la fuerza. «No es la primera vez y tú lo sabías. Sabías lo que había hecho y lo trajiste de todas formas». «¿Es eso cierto?», preguntó Nicky, pero no fue capaz de apartar la mirada de Andrew para enfrentarse a su padre. Luther abrió la boca, volvió a cerrarla, con una expresión lúgubre en el rostro. Aaron solo le concedió un par de segundos para responder. «Sal de aquí», dijo y, cuando Luther no se movió lo bastante rápido, gritó: «¡Sal de aquí!». Andrew se rió mientras Luther salía de espaldas de la habitación. La puerta estaba demasiado rota como para cerrarla del todo, pero la colocó lo mejor que pudo. Neil oyó sirenas en la lejanía.
Andrew lo captó unos segundos después y giró la cabeza hacia atrás. Pensó durante un momento y después se encogió de hombros y soltó a Aaron. Se quitó las bandas de los antebrazos y las dejó caer sobre el regazo de Neil. Dijo algo, pero Neil no fue capaz de oírlo. La piel pálida de las cicatrices era demasiado familiar y demasiado sorprendente como para poder contener su reacción. Agarró a Andrew de la muñeca. Empezó a girarle el brazo, convencido de que se lo había imaginado, pero Andrew le agarró el antebrazo con la mano libre. «Andrew», empezó Neil, «dejemos las cosas claras. Si lo haces, te mataré». La fuerza de su agarre era un contraste absoluto con la sonrisa colocada de su rostro. No era un farol. Si Neil no lo soltaba de inmediato, le rompería el brazo. Neil aflojó la mano, pero extendió los dedos al hacerlo. Sintió las irregularidades de la piel destrozada bajo las yemas y se le encogió el estómago. Andrew le apartó la mano, pero lo hizo de manera calculada, para no destapar su propio antebrazo. «Deshazte de esto», dijo. «A los maderos no les gusta que la gente como yo vaya armada». Los bolsillos de Neil no eran lo bastante profundos como para esconder las bandas, así que se inclinó y lo escondió entre la base y el armazón de la cama. Miró a Aaron y a Nikki, pero ninguno se había percatado del momento. Aaron estaba vigilando la puerta como si pensara que Luther fuera a volver. Nikki estaba contemplando el rostro de Andrew, pero su expresión ausente indicaba que estaba a miles de kilómetros de allí. Puede que fuera la familia de Andrew, pero cuando se trataba de él, sabía tan poco como el resto. «Andrew», repitió Neil. «Haznos un favor», dijo Andrew. «Tengamos un rato de silencio». Neil no podía hacer nada que no fuera esperar la llegada de la ambulancia y la policía.